Sesión 21. Conciencia mental. En esta sesión vamos a introducir el estudio y la práctica de la conciencia mental. Y de este modo vamos a iniciarnos en la exploración del tercer cuadrante de nuestra rueda de la conciencia. A la hora de estudiar la conciencia mental, resulta útil distinguir entre contenidos mentales y operaciones mentales. Más tarde veremos también que tiene mucho sentido hablar de cultura mental, pero eso lo dejaremos para otras sesiones posteriores. Cuando hablamos de contenidos mentales, nos estamos refiriendo a cosas tales como pensamientos, recuerdos, percepciones, etc. Las operaciones mentales, en cambio, hacen referencia a la actividad cognitiva. No es lo mismo pensar en mi madre en general que recordar a mi madre la última vez que la vi. La primera referencia es abstracta, mientras que la segunda es concreta. A la hora de practicar el conocimiento de la conciencia mental, resulta útil diferenciar entre los productos de la actividad cognitiva, lo que hemos llamado contenidos mentales, como los pensamientos, imágenes, recuerdos, etc., versus las operaciones mentales consisten en pensar, recordar, planificar, imaginar, preocuparse, etc. Imagínate por un instante que te viene a la mente la imagen de un amigo y no puedes distinguir si la imagen es un recuerdo, un pensamiento, un deseo o un fantasma. En este caso, la mente sería un caos. En cambio, la práctica de la atención consciente ayuda a ordenar la mente y para esta tarea hay que aprender a ver lo que la mente produce, los contenidos, y también lo que la mente hace, las operaciones mentales, a medida que lo hace. Vamos a empezar familiarizándonos con los pensamientos. Al empezar a practicar la atención consciente, muchas personas se dan cuenta de que tienen muchos pensamientos en la cabeza. No es que no los tuvieran antes, es que ahora que practican se dan cuenta de que los tienen y de que son muchos. Se intenta llevar la atención al soporte de la respiración, pero los pensamientos se presentan sin parar, uno detrás de otro. Esta es una experiencia muy común y en algunas tradiciones la denominan la fase de la cascada, porque hay tantos pensamientos en la mente como agua en una cascada. En el ámbito de la psicología científica, algunas investigaciones han intentado cuantificar, investigar, ver cuál es el número de pensamientos que una persona tiene al día. Y algunos estudios han señalado la cifra de unos 65.000 pensamientos. Parecen muchos, ¿no es así? Especialmente si se tiene en cuenta de que pensar consume energía y espacio cognitivo. No es de extrañar que sostener esta cantidad de pensamientos produzca sobrecarga cognitiva y estrés, ya que requiere una actividad incesante, sin fin. Pero lo peor de estos estudios no es tanto el número de pensamientos al día tan elevado que han puesto de manifiesto. Lo peor es que informan de que la mayoría de estos pensamientos son repetitivos. Es decir, que los pensamientos de hoy son los mismos que los de ayer. Entonces, si es así, ¿para qué hacer el trabajo de pensar? Más bien parece una actividad adictiva. Y en muchos casos así es. Conviene, por tanto, aprender a parar y hacer un claro, hacer una pausa para la conciencia. Los pensamientos determinan en gran medida la experiencia de la vida. Si generas muchos pensamientos que en realidad son preocupaciones por cosas que todavía no han sucedido, vas a vivir con ansiedad. Los pensamientos tienen una conexión importante con el mundo del sonido. Una forma de definirlos consiste en decir que son como un habla silenciosa. Aunque también existe el pensamiento con imágenes, por el momento vamos a centrarnos con el pensamiento con palabras. Debido a la conexión de las palabras con el mundo del sonido, hasta cierto punto pensar una palabra tiene un impacto parecido a escuchar la palabra. Comprobémoslo con un pequeño experimento. Pronuncia internamente la palabra problema. Repítela varias veces. Si es con un tono grave, mejor. Observa el efecto. A continuación, contrasta este efecto con otro. Repite internamente la palabra amable varias veces, con un tono amable. ¿Notas alguna diferencia? Este es un ejemplo burdo, pero ayuda a poner de manifiesto
que la cualidad de los pensamientos tiene un efecto, igual que la cualidad del habla. El habla violenta y agresiva tiene un impacto importante sobre el estrés, mientras que el habla amable tiene el efecto contrario. Los pensamientos tienen un impacto directo sobre los estados de ánimo. Vamos a ver cómo. Las emociones son discretas y suceden muy rápido. Desde que se dispara una emoción hasta que se pasa y se vuelve a la normalidad, pasan pocos minutos, con frecuencia menos de uno. Para que la emoción persista y se convierta en un estado de ánimo más duradero, tiene que ser alimentada por pensamientos. Por ejemplo, imaginemos que he tenido un sobresalto con mucho miedo porque un coche no me vio y estuvo a punto de atropellarme. Mi miedo se disparó de 0 a 100 en cuestión de segundos. Pero afortunadamente no pasó nada y el susto pasó. Pero también puedo hacer que no pase. Por ejemplo, puedo empezar a pensar, ¿y si me hubiera atropellado? Y a continuación me imagino que estoy en la sala de urgencias del hospital. Mi ansiedad sigue elevada. Cambio la escena. Me veo en casa con las piernas escayoladas y los amigos vienen a visitarme. Me imagino la conversación. Mi ansiedad sigue muy elevada. O me da por pensar que no llegó a atropellarme a mí, pero podría atropellar a otros. Y yo, que podría haber hecho algo por evitarlo, no he hecho nada. Debería denunciarlo. Debería haber cogido la matrícula, pero no lo he hecho. Ahora, además de ansiedad, siento culpa. Las variaciones imaginativas pueden ser infinitas, pero todas tienen en común una misma totalidad emocional, de peligro, miedo y culpa. De este modo se alimenta la emoción inicial y se transforma en un estado de ánimo que perdura. Este tipo de trampas del pensamiento resulta muy común en personas que tienen propensión a sentir ansiedad. A primera vista resulta algo paradójico, porque da la impresión que con esta actividad cognitiva de construcción de escenarios hipotéticos pero catastróficos, las personas están alimentando el miedo. Es como si el miedo generara más miedo. Cuando se observa con más detenimiento, se ve que las personas se dedican a esta construcción de escenarios catastróficos cuando el peligro real ya ha pasado, y lo hacen de un modo controlado. Es como si, de un modo inconsciente, se estuvieran preparando para afrontar catástrofes. Es como si estuvieran diciéndose, ¿y si la situación X pasara? Por ejemplo, estar en urgencias en un hospital. ¿Podría afrontarlo? Este proceso interno, por supuesto, tiene consecuencias. El miedo se mantiene, no se vuelve a la situación de normalidad. Se mantiene la hipervigilancia, como ya hemos visto. La evolución nos ha preparado para que estemos vigilantes de los peligros potenciales. Pero alimentar el miedo con la imaginación es otra cosa. Es una manera de dejarse arrastrar por un automatismo inconsciente que resulta muy absorbente y entretenido. Pero es un automatismo que nos empequeñece y nos aleja del presente, que es donde está la vida. Por eso vale la pena aprender a verlo y practicar la atención consciente. Vamos a practicar y aprender a ver los pensamientos como pensamientos. Siéntate en tu lugar de práctica. Revisa la postura, la espalda erguida pero sin tensión, el cuello en línea, como si estuvieras mirando el pecho. Cierra los ojos o manténlos semiabiertos. Revisa los puntos de contacto entre tu cuerpo y la superficie que te acoge. Haz 2 o 3 respiraciones profundas, soltando el aire lentamente para soltar la tensión y familiarizarte con la respiración. Ahora toma contacto con el vaivén del aire entrando y saliendo de tu cuerpo. Vamos ahora a observar los pensamientos. Imagínate un gato que está vigilante mirando el agujero de una ratonera para cazar al ratón. De igual modo, te colocas así
vigilante en tu mente para poder cazar cualquier pensamiento que aparezca. Y observa qué pasa. Volvemos a tomar contacto con la respiración. Sentimos el vaivén del aire entrando y saliendo. Y a continuación volvemos a llevar la atención a los pensamientos. Simplemente los observamos y los dejamos pasar. Cuando nos demos cuenta de que la mente está pensando, internamente, para reconocer la actividad mental, podemos nombrar la actividad y decir pensando, pensando, de una manera interna, silenciosa. Si en lugar de un simple pensamiento estás pensando lo que vas a hacer más tarde, te puedes sorprender planificando. Entonces, internamente nombras la actividad a medida que sucede, también para ayudarte a reconocer lo que la mente está haciendo. Si lo que te viene a la mente es un recuerdo, lo mismo. Lo reconocemos, decimos recordando. Y practicamos así durante unos minutos.